varios meses de una creciente indefinición, incertidumbre sobre si el presidente Danilo Medina, con un alto nivel de favorabilidad, iba a optar por un nuevo periodo en caso de que fuese exitosa una reforma de nuevo de la Constitución. El lunes en la noche el presidente Medina aclaró, le anunció al país que no va a correr de nuevo, que lo que quiere es poder caminar tranquilo en la calle con la frente en alto y vivir como un ciudadano, claro, sirviendo como siempre ha servido desde su partido y haciendo política en la forma que él lo sabe hacer, con sencillez, con humildad. Esta noticia sorprendió a mucha gente. Se esperaba que esta semana, el martes de esta semana, iba a ser sometido el proyecto de reforma constitucional, pero finalmente eso no procedió. El presidente no dio el ok a esa reforma y en consecuencia el panorama cambia. La decisión del presidente fue acogida muy favorablemente por seguidores del expresidente Leonel Fernández, que es hoy día, en base a lo que uno ve en las encuestas, el candidato más fuerte que tiene el Partido de la Liberación Dominicana para las primarias internas que tendrán lugar en el mes de octubre. Hay una serie de candidatos compitiendo por ese partido que ahora probablemente van a tener más espacio para crecer, porque no hay duda que la indefinición de si Danilo Medina corría o no operaba como una especie de techo que no dejaba subir a muchos de estos candidatos y posiblemente a que otros también se lanzaran a la carrera. Pues siempre había como en el subconsciente la posibilidad de que Danilo Medina corriese de nuevo y era sin lugar a duda de la corriente del presidente el candidato más sólido, más fuerte, más probado de lo que se conoce como el danilismo, así es como algunos lo denominan, principalmente en los sectores mediáticos y de la prensa escrita. Lo primero que yo quisiera señalar es que ha habido mucha discusión sobre el impacto de este anuncio y he visto mucha gente decir que esto despeja la incertidumbre y lo generalizan, dicen que había mucha incertidumbre en lo político y que había mucha incertidumbre en lo económico, o sea, en el ambiente del diseño de las políticas públicas, principalmente en el ámbito de la economía dominicana. Yo pienso que, no sé, yo puedo estar equivocado, Jackie, pero creo que hay un poco ahí de contradicción, porque sí yo creo que al definirse que el presidente no va a correr, el tablero político queda ahora un poco más definido, o sea, yo creo que eso es cierto, o sea, si había la incertidumbre de si la figura política más fuerte del país iba o no iba de nuevo, y ahora tú la sacas, entonces obviamente se sabe ya quiénes son los candidatos potenciales. En el caso del PLD está el expresidente Leonel Fernández, algún candidato que probablemente, ahora mismo hay como 7 o 8 adicionales, probablemente eso va a decantar en uno de esos que están compitiendo o uno que surjan. Están hablando de Francisco Javier García, están hablando del ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, de que esos dos tienen también posibilidad de lanzarse con expectativa de quedarse con la candidatura final y que ese se convertiría entonces en el candidato eventual que recibiría el apoyo de la corriente que encabeza el presidente. Todo eso son simplemente especulaciones. En el caso del PRM se tiene muy claro que hay dos candidatos muy fuertes. Luis Abinader, por un lado, que a lo externo del PRM luce un candidato bastante sólido, muy bien posicionado. En la prensa uno lo ve muy bien posicionado, en la sociedad civil muy bien posicionado. Ahora faltaría definir cuál es su peso específico dentro del padrón del PRM, porque no se puede olvidar que ellos tomaron la decisión de irse con unas primarias basadas o fundamentadas en un padrón cerrado. Y un padrón cerrado, entonces tú puedes ser muy popular fuera,
pero sí es cerrado, donde tú tienes que ser popular y tener, sembrar la confianza y conseguir el apoyo, concitar el apoyo, es dentro, en el padrón. Entonces, el expresidente Hipólito Mejía sostiene, ha estado haciendo señalamientos públicos que él, más que hacer el trabajo fuera del PRM, lo está haciendo en el padrón. Y que ahí es que él está trabajando, tratando de conseguir la mayoría. Nadie sabe ahí realmente lo que va a pasar. Si uno se lleva de los periódicos, si uno se lleva de las encuestas, uno pensaría que Luis Abinader tiene más chance que Hipólito Mejía. Eso se pensaba también en un momento, en el año 2012, cuando la competencia era entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía. Nunca voy a olvidar los señalamientos de una asesora internacional muy inteligente que decía: en competencias internas en los partidos, el hecho de que una figura haya sido expresidente y que en consecuencia esté compitiendo como un expresidente que ha ayudado a muchísima gente de la militancia, es un elemento que nunca debe echarse a un lado. Y esto es un mensaje también que deben tener muy en cuenta los que van a competir con el expresidente Fernández a lo interno de las primarias en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero lo primero que uno ve con eso, uno dice, bueno, es verdad, la incertidumbre política de las posibles candidaturas ha cedido terreno, el panorama se ha aclarado. Ahora, ¿quiere decir eso que entonces nosotros teníamos incertidumbre en el ámbito de lo económico? Yo no estoy tan convencido. O sea, el hecho de que el presidente Danilo Medina dejase en duda a la población de si iba o no iba, yo no veo cómo eso generaba incertidumbre en el ámbito de la economía por lo siguiente. Todo el mundo conoce cuál es el esquema de políticas públicas del presidente Danilo Medina. Lleva 7 años en el gobierno, es un gobierno pro crecimiento, en un ambiente de estabilidad, de consolidación fiscal, de promoción a la inversión extranjera y nacional, de un empuje fundamental al turismo y al mismo tiempo buscando acciones que drenen parte del crecimiento en sectores que no tienen acceso a mecanismos para valerse por sus propios medios. Ahí está el esquema de las visitas sorpresa, la intensificación de los programas de solidaridad, invirtiendo mucho más en educación, más en salud pública. O sea, es un modelo que se conoce y en consecuencia no veo el por qué, si eso se volvía a replicar en el 2020-2024, eso iba a generar incertidumbre política, a no ser que económica, a no ser que estén viendo que la incertidumbre política y la posibilidad de protestas sociales ante una reforma constitucional pudiesen afectar. Y eso sí es correcto, que eso pudiese tener repercusiones breves, efímeras en la economía. Digo efímera porque una vez se pasa una reforma constitucional y el candidato sigue siendo el presidente y tiene toda la posibilidad de seguir, yo creo que al poco tiempo los inversionistas apostarían a que ese sería el candidato que triunfaría y sabrían de antemano cuáles serían las políticas públicas, independientemente de que estén de acuerdo o no con una reelección adicional. Pero ya eso se aclaró. Entonces, algo que sí es interesante en el caso dominicano ya aquí, es que a diferencia de muchos países de la región, aquí hay una especie de fin de la historia económica. O sea, si tú analizas el espectro de los 4 posibles candidatos que teníamos, que eran Leonel Fernández, Danilo Medina, Luis Abinader, Hipólito Mejía, y ahora el que surja, porque tú ves los mismos que están en el PLD compitiendo, que hay 7 o 8 que serían el candidato, digamos, de la corriente del presidente. Hay algo que uno observe lo siguiente: todos son, si tú lo fuese a catalogar en su pensamiento económico, son conservadores, prácticamente centro derecha, pro mercado, pro apertura, pro inversión extranjera. Ahí no hay diferencia. Todos entienden que hay que hacer una consolidación fiscal adicional. A todos les preocupa el crecimiento de la deuda pública. Los 4 entienden que es importante invertir en los sectores que no pueden valerse por sus propios medios. O sea, todos creen que el país tiene que seguir invirtiendo en obras importantes de infraestructura física que realcen nuestra competitividad.
A diferencia de otros países, donde tú tienes que a veces están compitiendo un candidato de izquierda o extrema izquierda con un candidato de derecha o centro derecha o extrema derecha. Eso no se da en República Dominicana. Aquí se dio un fin de la historia económica donde prácticamente la mayoría de los candidatos se han aferrado a las políticas económicas del pensamiento que se conoce como el pensamiento del sentido o la escuela del sentido común. O sea, aquí no van a estar inventando. Entonces, eso para los inversionistas es excelente noticia. Nosotros vamos a tener un proceso electoral y al final el pueblo dominicano va a elegir un ganador de las elecciones, un próximo presidente. Y el esquema económico va a continuar, el modelo económico va a continuar, se podrán hacer pequeños ajustes, podríamos quizá tener un esfuerzo fiscal adicional que desacelere el crecimiento de la deuda, podríamos tener más inversión en infraestructura física, podríamos tener cambio en la política de educación para ahora tratar de, con ese presupuesto que se tiene, tú tener un mayor esfuerzo en la calidad de la educación, posiblemente una reforma importante del sector eléctrico que se cae de la mata, principalmente en el sector de las empresas de distribución. O sea que nosotros vemos un panorama relativamente claro, o sea, sin grandes contratiempos, sin grandes preocupaciones, va a haber un ganador de las elecciones. Lo que sí la gente quisiera ver, y eso sí ya transmite un poco de preocupación, es el tema de la conformación de los equipos. Cuando uno ve el equipo de gobierno que ha estructurado Danilo Medina, no hay duda de que esto impone un reto a la nación. Un reto porque no es fácil replicar lo que Danilo Medina ha logrado construir. Primero tenemos a la cabeza un presidente 24/7. Cuando digo 24/7, estoy diciendo 24/7. Porque con ese esquema de los domingos, desde las 8 hasta las 2 de la tarde, con las visitas sorpresas, los sábados de 8 a 4 de la tarde, y los de lunes a viernes de 8 de la mañana, muchas veces a 8, 9 o 10 de la noche, no hay duda que tenemos un presidente trabajador, que todo el mundo lo reconoce, que se faja. Una vicepresidenta, Margarito Cedeño, que le ha acompañado bien, ha hecho su trabajo, es una persona que hasta cierto punto no ha hecho ningún tipo de declaración nunca que genere mucha disonancia, o sea, se ha acoplado, tiene una capacidad de acoplamiento que todo el mundo se la reconoce. Entonces pasemos a ver el equipo económico. Héctor Valdés en el Banco Central, o sea, una figura que sin lugar a duda el día que se escriba la historia económica reciente del país va a haber que reconocerle a Héctor Valdés que ha sido un factor de aporte, de gran contribución a lo que ha sido el éxito y el progreso económico que ha tenido República Dominicana los últimos 20 años, aportando con medidas orientadas a mantener la estabilidad y estimular el crecimiento. Donald Guerrero en el Ministerio de Hacienda ha sido una de las grandes revelaciones en la administración del presidente Danilo Medina, o sea, una sobriedad, una prudencia, una coherencia en los pronunciamientos que ha sorprendido a mucha gente. Gustavo Montalvo, difícilmente usted puede conseguir un ministro de la presidencia con los principios y valores y la seriedad y la honestidad que tiene Gustavo Montalvo. Altamente calificado, serio, responsable, siempre se le ha pasado evitando cualquier tipo de que le metan cosas extrañas al gobierno, es una especie de filtro que tiene la presidencia. Yo pude compartir con él, lo vi negociando en las negociaciones con Barry Gold y le puedo decir que fue un hombre que se entregó en cuerpo y alma a defender los mejores intereses de la nación. José Ramón Peralta, para mí es una especie de puente entre el gobierno y el sector privado. Ha sido probablemente la figura al lado del presidente que se ha convertido en el principal abanderado de la iniciativa privada y principal solucionador de los problemas y apoyos que necesita el sector privado para seguir estimulando la economía. En la DGI y en la DGA usted tiene dos figuras que yo no veo cómo usted la puede mejorar. Magín Díaz, Enrique Ramírez. Han hecho los dos un trabajo extraordinario, la gente les reconoce seriedad, pulcritud, capacidad y decisión. O sea y algo que es muy importante, le dan el mismo trato a todo el mundo. O sea, no hay tratamiento privilegiado para nada.
Usted tiene en el Ministerio de Economía un economista reputado, que es Isidoro Santana, con una larga experiencia. Lamentablemente, este no ha sido un periodo de grandes reformas económicas, estructurales, que generalmente son ejecutadas a través del Ministerio de Economía y Desarrollo. En Energía y Minas ha estado Tony Isa, que es un empresario de larga tradición, prudente, que yo creo que ha hecho un trabajo positivo el gobierno. El presidente puso a Jaime Aristi Escudero en la central termoeléctrica Punta Catalina. Aquí hay poca gente en este país que trabaje como trabaja Jaime Aristi, que tenga la capacidad que tiene Jaime Aristi. En CD ha estado Rubén Bichara, ya lleva 7 años en el cargo, ejecutando las directrices del presidente. DIGEPRES, tenemos un economista de mucha reputación, de larga data, con mucha experiencia en el Banco Central en el pasado, Luis Reyes. Consejo Nacional de Competitividad, alguien que viene del sector privado, muy bien relacionado con el sector privado, que es Rafael Paz. Obras Públicas, Gonzalo Castillo. Es difícil usted conseguirse un ministro que lo logre emular. Canciller, todo el mundo le reconoce el trabajo extraordinario que ha hecho Miguel Vargas Maldonado, poniendo en alto el nombre de la República Dominicana y liderando procesos de negociación importantes. Consultoría jurídica, difícilmente usted se consigue una persona de las condiciones humanas y de la capacidad, de la formación y de la seriedad que exhibe Flavio Darío Espinal. Y entonces hay una persona que la gente no la ve mucho, pero ha sido quizá una de las figuras más importantes del gobierno, que ha encabezado los principales proyectos de impacto social para reducir la marginalidad en el país, que es el empresario José Miguel González, un empresario con una capacidad de gerencia extraordinaria, con un superávit de sentido común que le falta a mucha gente. Ese tiene un superávit enorme de sentido común, seriedad, honestidad en el trabajo, y un hombre que trabaja sobre la base de resultados. Entonces, esa ha sido una figura clave para el presidente Danilo Medina. Entonces, cuando uno ve ese equipo, entonces ahí es donde empiezan a surgir la incertidumbre. Bueno, yo quiero ver la fotografía en paralelo de los 3 equipos que presentarían Leonel Fernández, Luis Abinader, Hipólito Mejía, y el propio candidato que vaya a llevar finalmente a competir a lo interno del PLD el equipo del presidente Danilo Medina, así es que al final ellos van a decidir apoyar específicamente a alguien. Porque este es un equipo que ha generado mucha confianza, ha sido un equipo de gobierno altísimamente exitoso, y uno quisiera, y eso es lo que uno desea, que este país continúe por esta senda de progreso. Entonces es importante que dentro de las ofertas que van a ir presentando los diferentes candidatos, que son candidatos de pensamiento económico conservador, todo y basado en sentido común, nos vayan presentando también las figuras que el país podría ver en un futuro gobierno, porque esto es crucial. Esto es crucial. Yo pienso que el presidente Danilo Medina ha subido la barra muy alta. Entonces usted no puede venir con cháchara. O sea, cuando usted ve este equipo de gente que ha gobernado con Danilo Medina, un hombre que trabaja 24/7 y entonces se ha hecho acompañar de los mejores recursos humanos con que tiene el país, entonces el que venga tiene que ofertar algo igual o mejor, porque realmente el país, si hay algo que valora, es esto, o sea, la estabilidad que este equipo de hombres que ha acompañado al presidente le ha dado al país. Yo creo que este es uno de los temas que debería generar debate. O sea, ¿cómo vamos a nosotros a garantizar que cada 4 años nosotros podamos decir que tenemos un gabinete de alta calificación, de alta capacidad de trabajo, de insuperable formación intelectual, académica y que dominan el tema, y al mismo tiempo con honestidad? Entonces yo creo que estos son temas importantes para el debate. Vamos a hacer una pausa, Jackie, para que tú vengas con el seguimiento en el próximo segmento.